Rencor Tatuado será nuestro tema principal y platicaremos con su director, Julián Hernández. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Cinemanet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Su. Cine, cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. @Cinemanet en Twitter, facebook.com/Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida desde Disruptiva. Lo hago a nombre de todo el equipo de Cinemanet, de Uriel Valdés en los controles. Y saludo con mucho gusto a Enrique Figueroa Anaya. Mi estimado Charlie, familia de Cinemanet, como siempre muy contento de estar en un episodio más. Y hoy es un episodio especial, una vez más, porque Julián Hernández nos vuelve a acompañar a lo largo de muchas, ya son lustros, estimado Julián, con los que hemos tenido el honor de platicar contigo cuando estrenas, idealmente es cuando estrenas comercialmente película. Sí, ya, pues sí, mis últimas, 4 películas. ¿Tus últimas 4 películas? Bueno, desde el cielo dividido. Desde el cielo dividido. El cielo dividido. Sí, porque cuando hiciste Mil Nubes, etcétera, etcétera, sí. No existía todavía el cine. Claro. No, pero el podcast del cielo dividido lo recuerdo todavía y lo escucho de pronto. Sí, éramos tan. ¿No lo llegaron a incluir jóvenes en una edición en DVD? Sí, ¿El audio? Sí, ¿verdad? No? Sí. Qué padre. Eso nos llenó de honor y de orgullo. Estaba también Roberto Fiesco, uno de los protagonistas de la película. Sí. Y desde entonces, pues nos ha seguido acompañando cada que una película tuya llega a cartelera. Así que muchas gracias por eso. Y también muchas felicidades por la continuidad, porque también debemos decir que en estos casi 15 años de existencia de Cinemanet, lo que hemos descubierto es que son más los directores de óperas primas que los directores que regresan a nuestros micrófonos. Entonces, bueno, tú estás en ese selecto grupo. Afortunadamente, espero que todavía por muchos años más. Muy afortunadamente. Así que felicidades. Gracias. Y la primera pregunta que hacemos, que es la misma de siempre, es que le platiques la pura premisa, sencilla, breve, sin spoilers, a nuestro público de tu nueva película, Rencor Tatuado. Eso es muy complicado, Charlie. Yo sé. La premisa, así que lo más básico. Bueno, Rencor Tatuado es la historia de... Rencor Tatuado ocurre en 1995 en una Ciudad de México gobernada por la corrupción, ¿no? Por bandas de narcotráfico, de policías que son delincuentes, porque tienen redes de trata. En ese No como ahorita. Claro. En ese ámbito surge una justiciera urbana vengadora, conocida como la Vengadora, a la cual pueden acudir las mujeres en busca de apoyo para hacerse justicia, digamos, ¿no? ¿Cómo es que se va justamente armando este rompecabezas, Julián, que vamos viendo a lo largo de la película, en la que se van entrelazando varias historias con una como columna vertebral? Pero platícanos sobre todo de tu trabajo con Malú Guacuja, quien es la guionista, y que bueno, en este caso pues es quien va guiando en esta ocasión de tu filmografía la cinta, ¿no? Y sumar a este comentario, primera ocasión en que tú no escribes en la película que diriges. Claro. Sí, fue muy afortunado. La verdad me siento muy afortunado de haber contado con Malú. La película, como... Bueno, no sé si lo dijiste, pero yo sí creo que es una película muy intrincada, ¿no? Sí. Cuando lo leía, incluso cuando estábamos preparando la película a lo largo de todos estos años que nos costó levantarla, Roberto me decía, esta película está muy complicada, ¿no? Roberto Fiesco, el productor, me decía, está Le muy mandamos complicada. saludos. Sí, muchos saludos. Ajá. Hay que hacer algo como para que no sea tan complicada, pero a mí me gustaba, ¿no? Me resultaba desafiante, no me resultaba un reto que quería asumir, sin duda. Esta película surge en el año 2009, cuando después de presentar Rabioso Sol, Cielo en el Festival de Berlín, dije, creo que es momento de cambiar, ¿no? Voy a hacer una película distinta, ¿no? Ya estoy un poco harto de que todos digan que sí, que solo sé hacer la misma película con los mismos temas y los mismos personajes bonitos, de buen cuerpo, bla, bla, bla. He de confesar que era eso, que fue un arrebato así como de ego, de decirle, yo puedo demostrarles que puedo hacer otro tipo de películas, y después en el camino todo se fue transformando, ¿no? Le conté a Malú que quería dar este giro, que quería hacer una película de aventuras, ¿no? Que cercana al cine negro, y ella me pareció la indicada. La conocía desde el 96 más o menos, en que ella conoció Por encima del abismo, un corto mío que ganó la jornada de cortometraje.
Y me gustaban sus novelas, había leído 2 de sus novelas, ella había trabajado con nosotros traduciendo teatro, alguna vez hicimos teatro, y me pareció la indicada. Entonces le conté que yo quería hacer esta película de aventuras con un personaje femenino, con una red de mujeres. Ella me comentó que ya en el 94, y a raíz de un acontecimiento que ocurrió precisamente en la Ciudad de México con una banda delincuencial que tenía el procurador Coello Trejo, ella había escrito un guión, ¿no?, sobre una justiciera. Entonces regresamos, me mandó ese argumento, y yo le dije, perfecto, esta es la película que quiero hacer, ¿no? A partir de ese año empezamos, del 2009 quiero decir, como a trabajar para desarrollar el guión y para que fuera lo que yo quería hacer, ¿no? Que yo me planteaba varios, por así decirlos, objetivos, retos, ¿no?, a lo que venía haciendo yo en el pasado. El principal de todos ellos era, por supuesto, hacer una película de género, ¿no?, que me parecía desafiante, ¿no? Y la otra, también fundamental, era que la acción estuviera contenida en el texto, ¿no?, en los diálogos. Cosa que ustedes que sí conocen mi filmografía, ¿no?, sabrán que no ocurría así. O sea, que yo me preocupé durante muchos años en construir una imagen en la que los elementos al interior dijeran algo y comunicaran una cierta atmósfera y emociones, bla, bla. Y lo que quería era que eso, poderlo juntar con un guión poderoso, con unos textos poderosos, y poder contar una película en este tono, en este género, ¿no? Una película de género, cine negro, film noir, película de aventuras, ¿no? Tus personajes más verborreicos en tu filmografía. Sí, perdón, antes de darte la palabra, Charlie, sí es una película que yo, la verdad, en mi lista de anotaciones hay muchas frases que quieres ahí tuitear, ¿no? Claro. Lo haremos después del estreno para no spoilerear nada, sí. Pero bueno, sí es un trabajo que se nota mucho. Entonces, esa es la razón por qué hacer una de mis preguntas. ¿Por qué elegir 1995? Ya me lo contestaste sin haberlo preguntado. Porque desde esa época tenía Malú esta idea, ¿no?, ya claro, conformada, de este guión que finalmente se vino trabajando a lo largo de mucho tiempo. Pero había yo entendido en algún momento que tú querías hacer comedia. Sí. ¿Es correcto? Yo quería hacer una... Sí, había visto la película de Pichapón que... Pero bueno, ahí le corto. Pero había visto esa película de Pichatpong, que es sobre una heroína transgénero ¿de dónde es Pichatpong? De Tailandia. De Tailandia. Perdón. Que una heroína transgénero que trabaja en una suerte como de Oxxo o de 7-Eleven, ¿no? Y que escucha como Superman los gritos pidiendo auxilio de gente en su entorno, ¿no? Y entonces ella se transforma, gira sobre sí misma, sobre sus tacones, creo que hasta los choca, no sé, creo que ya estoy inventando, pero se transforma en una heroína. Películas. O combinando, ¿no? Y se transforma en una heroína que va y defiende a la gente de los personajes malosos, ¿no? Yo quería hacer eso, es una comedia la película de Pichatpong, ¿no? Y yo antes también ya había querido hacer una comedia con El cielo dividido, ustedes recordarán, que era una comedia romántica, según yo, y me quedó El cielo dividido. Pero yo quería hacer una comedia. Pero sí eran en ese tono, pero creo que un poco se acerca porque Malú tiene un sentido del humor negro, muy negro. Por ahí va. Sí, pero no comedia. Pero no comedia. Y yo lo pregunto, y ahorita ya le paso la palabra a Enrique, porque cuando te conocemos en persona, conocemos tu obra, pero también te conocemos en el Twitter. Entonces, eres muy irónico, eres muy sarcástico, sí, muy puntual, y siento que eso de alguna manera lo tienes que explotar también en el cine. A mí me encantaría ver una comedia de Julián Hernández. Espero que ya le estés trabajando. Estoy trabajando. O haces tu recopilación de tweets y ahí está. Ya nada más les das orden. No, sí la tengo. ¿Quieren saber ya de una vez de qué es? Sí, venga, si nos lo quieres contar. Ustedes conocen, por supuesto, Sor Yeye, ¿no? La película. Sor Yeye con... ¿Española? No, es mexicana. Enrique Guzmán. La dirigió un español, un director español, por supuesto, pero es con Hilda Aguirre, la extraordinaria y la mejor actriz del cine mexicano jamás. Ya nos hubieras reprobado también en tu compañía, sí, en Mil Nubes. Sí. Hoy me sacaba cero. Sacaba cero. Pero bueno, es una historia sobre la historia de la película entre Hilda Aguirre y la cantante, que ya se me olvidó cómo se llama, pero bueno, le ponían la voz. Sor Yeye cantaba maravillosamente y ganaba el concurso español famoso que se llama, el que han ganado todos, San Remo, creo, quizás. No sé.
ganaba un concurso, pero la voz era de Estela Núñez. La voz era de Estela Núñez. Entonces, esta historia que quiero hacer está padrísimo. Es la historia detrás de la película de Sor ¿Qué Judy ni qué Judy? Que Judy ni que Judy, por supuesto. Ya registrado, está registrado. No, excelente. Cuéntanos de estos elementos. Ya iremos también al corazón de la historia, pero me interesan muchos estos elementos, la fotografía que eliges, ¿no? El formato de la cinta, que remite también un poco al formato fotográfico, ¿no? Que también viene siendo parte de uno de los personajes, el personaje principal de la cinta, la presencia del radio, ¿no? Que está siempre constante en un tiempo en el que, por ejemplo, pues las redes sociales terminan influyendo demasiado en la gente, pero en este caso es la radio que también puede llegar a hacerlo. ¿Cómo fue que elegiste estos elementos y cómo fue que los trabajaste a partir del guión de Malú y tú ya marcándolo con tu cámara? Hay varias cosas que me gustaban mucho desde el planteamiento del argumento de Malú y que tenía que ver con la prensa, ¿no? Hay como dos, o los medios de difusión, digamos, lo que tiene que ser el radio, por supuesto, y el personaje interpretado por Irving Peña, que es Vicente, que es el periodista, por ahí lo dice de manera muy fea, cultural. Sí, que es de cultura, que trabaja en la UTE, bla, bla, y esa serie de cosas, y que de alguna manera son los dos polos opuestos de los medios de comunicación. Unos que manipulan, ¿no? Y que desinforman, y el otro que intenta encontrar la verdad, ¿no? Y que de alguna manera incluso le pide a Aida, le dice, te vas a cansar de desconfiar, ¿no? Sí. Que el otro lo marcas, por ejemplo, con un personaje interpretado por Itatí Cantoral, que marca todavía más la diferencia, eso que dices. Exactamente, sí. Y era como el propósito, ¿no? El propósito como era marcar estas posibilidades. Y tengo que regresar también al 94, año 94, porque ustedes se acordarán de La Paca, por supuesto. O sea, toda la película está como entretejiendo elementos de esa época. Estaba La Paca, ¿no? Y estaba esta serie de que iba a llamar al vidente para que encontrara los restos de los cadáveres y toda esta serie de cosas. Todo eso está un poco metido digamos, está como incluido como elementos significantes ahí, que los que tengan recuerden esa época podrán identificarlos con mucha claridad, creo, ¿no? Lo de la fotografía y el formato, digo, sin duda que tiene que ver con el género, primero, que era cine negro. El cine negro más clásico lo conocemos en ese formato, en el 4:3, digámoslo, que nosotros nos formamos, tanto Alejandro Cantú, Roberto Fiesco y yo, nos formamos filmando en 16 milímetros, y que de alguna manera es el formato casi cuadrado. Ajá, en el que aprendimos a componer, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que pude trabajar en el 1.85, dije, ¿y ahora qué voy a hacer con tanto eso, espacio, ¿no? Acabo de hacer un corto en anamórfico y me pasó exactamente lo mismo. Dije, ¿y todo ese espacio? Mejor, pues, y por eso decía Howard Hawks, ¿no? Creo que decía, pero tienes una cabeza de este lado y solo necesitas paisajes solo puedes filmar paisajes para llenarlo. Pero las razones tiene que ver con el género, tiene que ver con que así aprendimos a componer, porque me parecía que era interesante como presentar la posibilidad de estar viendo una fotografía de la propia Aida Cisneros, ¿no? Y sí, como viñetas, del personaje protagónico, del personaje protagónico. Diana Lane. Sí, esas eran como las razones. Y los elementos están muy bien entretejidos por Malú. Malú, además, recordarán que escribió los espectáculos de Jesús Rodríguez antes de esa transformación que tuvo Jesús, ¿no? Cuando era políticamente la perdimos, controvertida y desafiante y esa serie de cosas. Y digamos que ella estaba muy inmersa en todos los elementos de esta época en particular del 94, ¿no? Conoció incluso, no sé si personalmente, a una videoartista de la que se hace mención ahí, que es Paula Weiss, ¿no? Todos esos elementos están como en la película, ¿no? Yo incluso quise hacer, para hacer más complicada la película todavía, que hubiera ciertas grabaciones de Aida, porque es una videoartista, Aida Cisneros, de su obra, digamos, ¿no? De las piezas, ahora se dice piezas, de las obras que hacía como denuncia de la trata de personas transgénero, que es la causa de la violencia. Es que se va complicando y se va complicando y se va complicando la trama, y se empiezan a hacer muchos descubrimientos, que creo que eso los debe descubrir el espectador. Pero me sumo a la pregunta y a tu respuesta de este estilo visual que elegiste. Ya nos hablaste del formato, el blanco y negro, el género. El blanco y negro también es tu origen, ¿no? Tu primer largometraje, Mil Nubes, así es, con una gran fotografía, ¿no? Que es un tema que tú trabajas muchísimo, y sí quiero subrayar esa parte y que nos platiques un poquito de lo que implicó en el caso de Rencor Tatuado, pues toda esta estilo que tienes,
si no necesariamente planos secuencias, pero una cámara que no está cortando, una cámara en movimiento, una cámara que está girando, que está siguiendo a los personajes y que seguramente, siendo mucho más parlanchines que en las películas previas, debe de haber alguna situación de complicación de timing, ¿no? Sí. Entre lo que sucede, la acción, Claro. lo que dicen y la cámara que se está... O sea, todo se está moviendo en determinado momento. Sí, fue complicado, no lo niego. Era uno de lo que me planteaba cuando intenté hacer esta película. Incluso ustedes recordarán que tuve una película intermedia, ¿no? En su momento la defendí porque hay que defender las películas que uno hace contra todo, ¿no? Pero yo reconozco cuáles eran las virtudes y las deficiencias de Yo soy la felicidad de este mundo, ¿no? Entre ellas era que estaba tratando de acercarme a esto, precisamente, a la manera como tenía yo de filmar el plano secuencia, el plano largo, digámoslo, ¿no? Y los textos. Yo soy la felicidad, tuve mi primer encontronazo con eso, ¿no? Porque yo decía, y ahora me sobra la mitad del plano y ya dijeron todo lo que tenían que decir, ¿no? Por supuesto eran diálogos míos bastante menores o menos significativos que los de Malú, pero fue complicado. Para Rencor ya iba yo preparado, ¿no? Si bien es una película que se me vino encima, o sea, pese a que la trabajé y la planeé durante tanto tiempo, la planeé como acá, ¿no? Uh-huh. No pude hacer como casi siempre hago mis anotaciones sí, pero suelo hacer un trabajo como de mesa diseñando la película, digamos, en términos de planos, movimiento y esas cosas. Y aquí se me vino muy encima y la película, si bien sí lo hice porque se ve incapaz de llegar al rodaje sin tener esa seguridad, me sorprendió muy cerca, ¿no? Trabajaba 2 días antes para eso. Pero en el asunto como de unir o de lograr la comunicación entre el texto y el plano fue complicado sin duda. Alguna de esas cosas complicadas la entendí hasta después de la primera función. Yo lo tenía claro, quiero decir, pero lo entendí de parte de los actores, por ejemplo. Diana Lane me dijo después de esa función, de esa primera función... La primera vez que ella veía la primera vez que ella veía la película. Tuvimos algunas, como todas las películas, algunos desacuerdos en algunos momentos, ¿no? Yo recuerdo en específico varios. Alguno de ellos, y a raíz de ese fue que me hizo el comentario, me dijo, lo siento mucho, Julián, por todas esas veces que me comporté de manera desagradable o que no... bla, 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 pero es que en realidad no entendía lo que estabas haciendo, ¿no? Y yo en ese momento comprendí que sí, que quizás tuve que ser un director mucho más claro de decirle, mira, Diana, mientras tú estás haciendo esto y estás diciendo tal cosa y yo te pedí que hicieras este trazo y la cámara ves que está por allá de espaldas y quién sabe que tú, o sea, como que dices, ¿a quién le estoy hablando? Es porque estoy buscando algo, ¿no? Estoy buscando tal cosa y quizás debí ser mucho más claro. Cuando ella vio la película dijo, claro, o sea, y mientras yo estoy aquí diciendo, la cámara está registrando incluso la espalda, ¿no? Uh-huh. Y la espalda está diciendo algo, ¿no? Sí. Eso me llenó a mí de satisfacción, por supuesto, también de pena por no haber sido un director capaz de comunicárselo a una actriz tan disciplinada como lo es Diana, pero pensé que en el futuro podría ser, por supuesto, ¿no? Y también entendí una cosa que es como curiosa, que los actores, y más como están un poco acostumbrados a que si ellos dicen algo importante o trascendente o que consideran importante, la cámara está aquí con ellos. Está enfrente, ¿no?, de ellos, sí. La cámara no dice o solo está ahí para registrar lo que ellos, su actuación importante, bien, bla, bla. Y yo me he preocupado siempre porque la cámara, además de eso, ¿no? Si tengo eso ya, la posibilidad de tener un actor que está diciendo bien el texto, con intensidad y con verdad, que la cámara lo acompañe y que diga algo. Lo que antes solía decir de que hacía una coreografía, una suerte de relación amorosa entre los actores y la cámara, ¿no? Es que esa es la palabra, hay mucha coreografía. Hay coreografía de la cámara, hay coreografía de los actores, ¿no? Sí. Digo, por ejemplo, la secuencia final no pero ahí se ve, sí, ¿no? Se nota claramente eso. Y nada más, también tienes muchos planos holandeses, top shots, o sea que es una película que de repente está como la cámara jugando con nuestra mente también, porque me parece que es parte del proceso que estamos viviendo como espectadores. Sí. Hay muchas cosas de esas, como les digo, que llegaron ahí. En algún momento me acuerdo mucho del primer día que pedí un plano holandés, que dije, no, eso no puedo vivir con ese plano. Yo así me manejo. No filmo si de repente siento que lo que está ahí digo, no puedo. O sea, lo voy a ver toda la vida, no voy a poder vivir con eso, ¿no? Tengo que hacer algo. Y entonces dije, a ver, enchuécala, así me acuerdo. Y después, a partir de ese momento, le decía a Cantú, que sea un plano chueco, ¿no? Y hay varios para en la desafiar. película. Y hay muchos varios, Sí. y en la siguiente hay muchas más, en La diosa del asfalto. Pero lo encontré así, ¿no? Un día, y yo creo que, de haber sido un director muy riguroso,
no quiero decir que ya no sea riguroso, pero quiero decir que llegaba con toda mi tarea y que me esforzaba por eso que había pensado llevarlo a la realización lo más fielmente posible. En Rencor todo lo que me ofreció con todas sus adversidades y las dificultades que tuvo fue la posibilidad de sí llegar con eso, pero además darme la oportunidad de descubrir nuevas cosas. Por ejemplo, eso que decía Antonioni de yo llego a la locación y la locación me habla, ¿no? Y me dice, y yo digo, sí, aquí voy a hacer tal. Digo, por supuesto, lo sabía bien, ¿no? Y yo llegaba con todo eso y decía, bueno, ahora, ayer eso que hice, que me ensayé y que diseñé con mucha dedicación, aquí surge la posibilidad de hacerlo de forma distinta. Permitirse improvisar un poquito. Sí. Miguel Ángel encontraba sus piezas adentro del mármol. Ajá. Según decía. Es eso, a eso me gusta mucho. ¿Me lo puedo robar? Cuéntanos, Julián, del reto que te tomó trabajar con mujeres, porque finalmente desde la historia, como ya lo marcaba Charlie, es el primer guión que te escriben y en este caso es una mujer. Tus personajes principales son mujeres. Uno de los personajes va lanzando varios comentarios ahí que ya al final se van encontrando su pieza. Y bueno, también hay una mujer trans. ¿Qué retos te encontraste en este caso como director y también detrás de la cámara? ¿Qué también fue lo que dijiste? Bueno, vamos a encontrar esta nueva forma de retratar, ¿no? Las mujeres y los personajes femeninos siempre han estado en todas mis películas. Me acuerdo mucho, y lo mencionaba hace rato, no sé con quién, que alguna vez cuando presenté, creo que Yo Soy la Felicidad en Morelia, que estuve en Morelia, Yo Soy la Felicidad, y en la conferencia de prensa alguien me dijo así como, a ver, Julián, es la primera vez que hay un personaje femenino importante en tus películas. Y yo le dije, no, a ver, papá, ahora sí. No, claro que no. Pero sí hay una mayoría en esta película. Sí, hay una mayoría, sí, eso sí. Pero siempre ha habido y siempre han sido mujeres que son mujeres independientes, que sacan adelante a sus hijos bien o mal, ¿no? Que son solidarias, bla, bla. Pero sin duda que en este caso era particular. Y repito una vez más que contaba con el apoyo, por supuesto, de Malú, que las diseñó a todas. De alguna manera son un espectro muy amplio de lo que es ser mujer, digámoslo, ¿no? Nosotros decidimos quizás, sí, eso sí fue juntos, porque yo quería forzosamente conservar al personaje trans, que el equivalente un poco de Aida, ¿no? En cuanto a vengadora, digamos que las dos vengadoras de la película, una que lo lleva a la realidad y otra que lucha todo el tiempo por lograrlo y que está a punto de desfallecer y de dejarlo todo de lado, que es Aida Cisneros, ¿no? La vengadora. Y la otra es Marta, ¿no? El personaje trans, ¿no? Que tiene una evolución muy interesante, creo yo, que es un poco reflejo de todas las mujeres, de todas las otras mujeres de la película y que finalmente, siendo una mujer no biológica, ¿no? Logra la transformación verdadera. Algo, sí. No lo digas. No lo digamos. Pero un complemento. Se complementan todos estos personajes. Pero fue muy interesante. El trabajo ya con las actrices fue muy, muy interesante, ¿no? Todos los actores son muy complicados. Yo creo que no hay... Sí, yo creo que no hay, en ese sentido sí no hay como diferencias entre es más difícil trabajar con hombres o más difícil trabajar con mujeres. Creo que todos son como... Eso suena como repetitivo o lugar común, pero son personas que sí trabajan con sus emociones. Algunos las controlan mejor, ¿no? Y saben que, bueno, que en algún lugar está la emoción, la manejas, ¿no? Y lo otro es técnica, ¿no? Y hay unos que no, hay otros que no, que simplemente son pura emoción así y que y tengo una actriz que es muy buena, ¿no? Que no diré su nombre, que es muy, muy buena, pero que de pronto, ya hasta hacemos bromas de pronto, dice cuando le pido algo, cuando hacemos algún trabajo, dice me vacíe, ¿no? Y se vacía muy rápido, ¿no? Entonces hay un asunto como de técnica, como de dominio de esas dos partes. Pero fue muy interesante, ¿no? Creo que todas forman un aspecto muy diverso, como de actrices. Aprendí muchísimo en ese sentido, que espero que me sirva, pero siempre es nuevo, ¿no? Julián, y en estos 10 años de llevar este proyecto, desde su idea, su concepción, su guión, hasta ya ha pasado la película por festivales, pero finalmente estamos en el estreno comercial, poquito más de 10 años después, el contexto nacional e internacional en torno a lo que se habla de las mujeres,
ha cambiado muchísimo. ¿Cómo ves la recepción que pueda tener en este entorno del Me Too y de feminismo y de diferentes manifestaciones que hace 5 años no existían? Claro. Más aún 10. Sí, es curioso. En algún momento cuando estábamos preparando la película, ¿no? Cuando pensábamos que la íbamos a poder hacer en 1 o 2 años, decíamos, ojalá que todavía la película para cuando se estrene tenga alguna ¿cómo les son? Viabilidad, no. Como repercusión o que esté diciendo cosas que siguen vigentes. Eso, ¿no? Lo mencionábamos por ahí que porque en algún sentido pensábamos que todo estaba evolucionando de tal forma que iba a cambiar. Ahora que después de 10 años, casi 10 años se estrena por fin, la pudimos hacer, por supuesto, y se está a punto de estrenar. Es muy lamentable darse cuenta de que no solo no estamos mejor, sino que estamos incluso peor, ¿no? Creo que es un buen momento para la película porque sí creo que dice cosas importantes. Digo, no hay que olvidar que es una película escrita por una mujer, ¿no? En el cual yo soy como el que amalgama muchas voluntades y muchas maneras de ser mujer entre las actrices y la escritora, ¿no? Y que dice muchas cosas y que está diciendo cosas importantes incluso en este momento, ¿no? En el que recuerdo mucho una función en el Femme Revolution el año pasado. Hemos tenido pocas funciones, pero muy ricas, digamos, en términos como de respuesta del público, en la que había algunas compañeras que decían, sí, lo que hay que hacer es eso, hay que cortárselas a los hombres, ¿no? Y yo decía, pero la película nunca dice que hay que cortárselas a los hombres, ¿no? Pero es una posibilidad, ¿no? Sin duda es eso habla del momento en el que estamos viviendo, en el que hay como muchas vertientes, ¿no? Pues ya ves, las mismas mujeres, las feministas, tienen diferencias entre ellas. ¿Qué puede decir uno? ¿No? Yo creo que uno como director, yo en mi caso como director y como hombre en este momento, lo que tengo que hacer es permanecer ahí, ¿no? Sí. Atento, dispuesto por si alguien dice, oye, Julián, ven, ¿no? Pero dejar que las cosas ocurran y que ellas sean las que lo conduzcan en ese momento, porque así lo han pedido, porque así lo quieren, ¿no? Y no hay que meterse en eso, ¿no? Sí, y finalmente porque la película hace también una propuesta que también sale de la propia película, es decir, hay un arco en donde al inicio encontramos una parte muy violenta, es una película violenta, y al final hay una propuesta de justo como lo que está haciendo en trabajo artístico el personaje de Aida, ¿no? Es decir, hay una propuesta de cómo se puede trabajar en conjunto estas mujeres que están alrededor para proponer algo en contra de todo este sistema que está encima. Entonces creo que esa lectura, la verdad, vale mucho la pena encontrarla. También con estas fotografías. Estas fotografías, ¿quién las toma? Las que de estos performances del personaje de Aida. Las tomó un compañero de nosotros, Jesús Torres, que dirigió su película Nadie Sabrá Nunca el año pasado. Justo venía pensando en eso, ¿sabes? O sea, porque estaba pensando, venía yo por el teléfono hablando y entonces el compañero taxista me hizo unos comentarios de esos que de pronto hacen los taxistas que yo decía, no puede ser, ¿no? Y recuerdo que en el momento en el que estábamos haciendo esas fotografías, que fue algo que como que dije, ok, esta película está diciendo algo. Había una compañera que ahora hace videos, que tiene una actividad, una propuesta artística, bla, bla, y que está dentro de las fotografías, ¿no? Y que estaba haciendo su transición en ese momento, que yo le invité porque me parecía que era importante que en estas fotografías de los performance y de los personajes trans que toma Aida, estuviera alguien que estuviera viviéndolo, digamos, ¿no? Y entonces yo le decía, en esta fotografía, ¿no? Está el cadáver de una y las demás son solidarias, y ella lloraba, ¿no? Y yo decía, pues, ¿qué habré hecho mal? No sé qué. Y después entendí que lo que sucedía es que ahí había como una suerte de reconocimiento, ¿no? Y que ella entendía que eso que estaba retratando las fotografías de Aida, lo que estábamos construyendo, hablaba mucho de lo que ella estaba viviendo en esta etapa de transición, ¿no? Es interesante. Porque además también hay estas dos propuestas, ¿no? Lo que está haciendo Aida y lo que están haciendo los otros, claro, ¿no? Que tampoco revelaré, pero es una contrapropuesta. Y finalmente yo creo que la película lo que está apelando es a la primera, ¿no? Con esta construcción. Sí, sin duda. Sí, son muchos los aspectos visuales, ¿no? Que manejas. Otro es el tema del uso del color. Claro. ¿En qué momentos decidir utilizar el color? Porque que se ve muy bonito, además. Tenemos un entorno de blanco y negro, pero los monitores, pequeños monitores, que por diferentes circunstancias aparecen en la pantalla, están a color, ¿no? Claro. Platícanos de ese trabajo y además cómo se... Esa decisión tiene, bueno, por supuesto, la que tiene que ver con el género, ¿no? El blanco y negro
lo decidí para la época actual, digamos, de la película del año 95 y los flashbacks en color. La primera, un asunto provocador mío, como siempre, ¿no? Que dije, todos los flashbacks en las películas siempre son en blanco y negro. Pues yo voy a hacer que sea al revés, ¿no? Que el presente sea en blanco y negro y los flashbacks sean en color, ¿no? Y la otra era, que me parecía que el presente de Aída, ¿no? Del personaje de Aída Cisneros, después de todo lo que había vivido, de la pérdida del hijo, del asesinato del marido y de estas cosas, no podía ser colorido, ¿no? Que tenía que ser, pues como en las películas de cine negro, ¿no? Que de pronto reflejan la voluntad y el estado de ánimo del personaje. Y que ese pasado, en el que ella de alguna manera lucha, está haciendo un trabajo artístico que la satisface y que cree que tiene una contundencia y que provocará un cambio, tendría que ser en color. Esa es como la razón por la que decidí que el presente fuera blanco y negro y el pasado en color. Hay varios pasados también que tienen ahí unas tonalidades muy ligeras que hacen la diferencia entre uno y otro y que tienen que ver con diferentes temporalidades, ¿no? Que también intentamos darlas a través del nivel de embarazo de Aída, ¿no? En el pasado. Son pequeñas cositas ahí que yo creo que se ven en una segunda o tercera o cuarta revisión. Pero están ahí apuntadas, ¿no? Como para ayudarle al espectador también a que sea más fácil la lectura. A ubicarse. Y sobre estos elementos que se pueden ver en una segunda o tercera pasada, me quedé pensando en, pues bueno, en su cinefilia, ¿no? La tuya, la de Roberto, que por cierto aparecen mencionados porque alguien los engañó, ¿no? y es un easter egg bastante entretenido. Finalmente meten un elemento que no sé si nace en el guión o si lo insertaste tú, de una película cuyo director pueden ver una exposición en la Cineteca ahora, ¿no? Ajá. ¿De dónde nace? Porque finalmente pareciera que es algo periférico, pero termina siendo, pues, importante, ¿no? Sí. Para el final. No, eso sí, pensamos mucho como en cuál tendría que ser esa película. Digo, Malú lo tenía muy claro. O sea, creo que en este caso tengo que... Alguien me dijo en la primera función, debo decirle, me dijo, ahora puedo decir que ninguna de tus películas anteriores me había gustado. Y que lo que te hacía falta era un guionista, ¿no? Y yo dije, bueno, está bien, ¿no? No me voy a enojar por eso. Pero a lo que voy es que sí hay muchas cosas que por supuesto tienen que ver con el entramado y que hizo Malú, sin duda, ¿no? Y bueno, sin duda que me parece que lo dice muy claro en uno de los textos por ahí, Aída, ¿no? ¿Qué relación tiene esa película con el proceso que tiene Marta, ¿no? Creo que es importante. A mí es la película que más me gusta, debo confesarla, de este personaje que tiene una muestra en la Cineteca. De él, ¿no? De él, digamos. Es la película que más me gusta de él. Y sí, es la que más me gusta de todas, ¿no? Bueno, me gusta Abismos de Pasión también. Que dice esa parte de humor también al final de la película sobre esta circunstancia, ¿no? Sí. Y bueno, y el tema de la venganza, que es en literatura, en cine, en teatro, es importantísimo y no deja uno de dejar de conectarlo con El Conde de Montecristo, que es una de las grandes historias de venganza, ¿no? Donde aparentemente un personaje ha desaparecido y de repente regresa para hacer suyo el presente. Sin duda, sin duda. Hay otras cosas, digo, y estas sí ya son cosas como de mi parte que son como más de conocedores o no sé qué. Está por supuesto, varias películas mexicanas, desde la Guerrera Vengadora, por supuesto, es así en torno de comedia, ¿no? O La Lacrana con Maribel Guardia, como varias películas que a mí me gustan mucho y que menciono, que a lo mejor, aunque no sean reconocibles así, porque a lo mejor no son reconocibles, que sí están en como en la formación y en todo lo que de alguna manera alimentó la realización de Rencor, ¿no? Digo, por supuesto eso y las películas de Gascón y Mis 45 de Abel Ferrara, o sea, como muchas películas, ¿no? Sí. Julián, ¿algún comentario final que quieras compartir con el público de Cineman? Y también la invitación a ver la película, en dónde la van a poder ver, si hay redes sociales. Ya. Pues no. Además de @Julián Harper en Twitter, ¿dónde más te pueden encontrar? Bueno, sí, yo quisiera invitarlos a que vean la película. Creo que es una película que se estrena en un momento importante, ¿no? En el que sin duda tiene algo que decir y que yo espero y creo y confío en que lo diga y que haya del otro lado gente dispuesta también a entender lo que está tratando de decir, ¿no? La película pues tiene sus redes sociales, @Rencor Tatuado, como dicen, en Twitter y en Instagram, ¿no? Y yo, por supuesto, sí estoy ahí en @Julián Herper, donde pueden encontrarme a mí y a mis personajes. Así es, así es.
Pues sí, la invitación a que la vayan a ver y la vayan a ver en el cine, porque es una película que se disfruta muy bien en gran formato. La fotografía de Alejandro Cantú muy bien acompaña tu dirección de cámara y pues la presencia de los actores, la música también. En fin, creo que es una película que debe disfrutarse en una pantalla grande y que se dejen llevar por una cinta que lo que les va a llevar es justamente involucrarse y dejarse llevar más allá de duraciones y demás. Disfruten este thriller de Julián Hernández. Querido Julián, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer y de verdad que un honor que una vez más estés en estos micrófonos de Cinemanet. Y te esperamos ya para la que sigue. Ya estamos entusiasmados. Ya está terminada. Excelente. Pues mira, nada más que los temas de distribución sean los más apropiados. Claro. Y tú ya conoces todo ese camino. Sí. Así que la mejor de las suertes y muchas gracias. Y a todos los que nos alcanzaron hasta este momento del episodio, gracias por habernos acompañado. Y les recordamos que les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine y más cine. Esto fue Cinemanet. Con Charly del Río, Enrique Figueroa y Diana Su. El cine se ve, pero también se escucha.